Esta hipótesis se fundamenta en el hecho de que los quillacingas, al igual que todos los pueblos de la antigüedad, debieron ser muy buenos observadores del medio natural en el cual se desenvolvían, incluyendo naturalmente la observación de los cielos, situación esta que debió alcanzar una importancia notable cuando se dieron cuenta de que a través del sol, la luna y las estrellas podían aprender a orientarse, y cuando descubrieron que las actividades de cacería y agricultura, tan importantes para su supervivencia, estaban estrechamente relacionadas con las estaciones, es decir, con el movimiento aparente del sol. Al relacionar el ciclo de los productos agrícolas y el ciclo de los animales con el ritmo de las estaciones, y al percatarse de la sucesión del día y de la noche, los antiguos quillacingas debieron tomar conciencia del orden presente en la naturaleza, es decir, de un cosmos, en oposición al caos y al desorden. Por lo tanto, el mito, la leyenda y el ritual religioso seguramente tenían por objeto expresar esta conexión cósmica, la cual posiblemente terminó manifestándose en todas las esferas de su vida, incluyendo naturalmente el arte y la creencia de una vida después de la muerte. Para demostrar la hipótesis de que los símbolos que aparecen en las obras rupestres son verdaderos ideogramas relacionados con la cosmovisión de los primeros pobladores del Valle de Atriz, se procedió a realizar mediciones de astronomía de posición en 2 de los sitios visitados. En dichas observaciones solares se contó con el apoyo de los estudiantes del programa de topografía del CESMA, Magali Trujillo, Aura Erazo y Laurano Montenegro. Se utilizaron los siguientes equipos: un teodolito electrónico montado sobre su respectivo trípode, con el cual es posible medir con precisión ángulos horizontales y verticales, una brújula tubular para localizar el norte magnético, un altímetro barómetro para determinar la altura sobre el nivel del mar y la presión atmosférica en la estación de observación, un receptor de radio para sintonizar la señal de tiempo universal en el momento de la observación que permita conocer la hora exacta del uso horario de Colombia. Para mediciones de mayor precisión, también se utilizaron un filtro y una diagonal solar, y con el fin de hacer la corrección por refracción atmosférica, se tuvo el cuidado de registrar la temperatura ambiental tanto al inicio como al final de cada observación. Mediante las mediciones solares, es posible determinar el azimut verdadero de un alineamiento relacionado con una obra rupestre cualquiera, es decir, el ángulo horizontal que forma dicha línea recta con respecto al punto del norte verdadero, lo cual permite establecer si dicho alineamiento tiene alguna relación con fenómenos estelares, especialmente con el movimiento aparente del Sol. La primera obra rupestre estudiada fue el petroglifo de la Gran Espiral, el cual se encuentra localizado a un lado de la vía que de San Juan de Pasto conduce a la población de Sandoná, siendo sus coordenadas astronómicas de 1 grado, 15 minutos y 26 segundos latitud norte y 77 grados, 18 minutos, 51 segundos longitud oeste. Este petroglifo está formado por una roca de superficie muy plana, casi perpendicular, en cuyo extremo superior existe un borde pétreo que sobresale. Cuando se hizo la primera visita a la obra rupestre, se pudo percatar que el sitio servía como basurero de las casas aledañas. Sobre la superficie de la piedra, los indígenas han dejado trazada una espiral, la cual todavía se conserva en buen estado, y en el lado izquierdo se puede apreciar una figura en forma de media circunferencia. Cerca al centro de la espiral se encuentra un agujero.
Uno de los primeros aspectos importantes que se descubrió en este petroglifo, mientras se trataba de definir el número exacto de vueltas de la espiral, es que al observar con mucho detalle la forma de esta figura, se puede apreciar que en realidad la gran espiral está conformada por dos espirales diferentes, las cuales se unen antes de llegar al centro. La primera espiral tiene 6 vueltas, mientras que la segunda posee 5. Por otro lado, ante la posibilidad de que el agujero presente en la obra rupestre, cerca del punto central de las dos espirales, haya sido hecho a propósito, se plantea la hipótesis de que este hueco fue utilizado por los indígenas para colocar algún tipo de instrumento, como por ejemplo una vara de madera, con el fin de observar el paso de la sombra proyectada por este elemento sobre las espirales, de tal manera que se podían conocer la posición del Sol en el firmamento en una época determinada del año. Por este motivo, el día 22 de febrero de 1998 se hizo una visita al petroglifo con el fin de colocar una vara de madera en dicha abertura y hacer un seguimiento de la sombra proyectada. Para ubicar la vara de madera perpendicular a la superficie plana de la obra rupestre, se utilizó una escuadra y un nivel de construcción. Durante este seguimiento se tuvo en cuenta el registro de la hora exacta de Colombia, sintonizando la señal de tiempo universal. Se puede observar que para esta época del año, con el transcurso del tiempo, la sombra proyectada por la vara de madera se desplaza en el sentido en que se enrollan las espirales, existiendo una hora en la cual la sombra proyectada es perpendicular a la vara, lo que indica que el Sol está llegando de frente al petroglifo. Con el fin de conocer el momento exacto, cuando el Sol se encuentra de frente a la obra rupestre, se procedió a determinar el azimut verdadero del alineamiento que pasa por el centro de las espirales, prolongando para ello la superficie plana de este vestigio que contiene dicho punto. En las mediciones se utilizó un teodolito electrónico y una cinta, y desde una estación cerca de la gran espiral y libre del obstáculo de la abundante vegetación, se procedió a realizar las observaciones solares respectivas. Los datos quedaron registrados en la cartera de campo desarrollada para tal fin. Los cálculos permitieron determinar que el alineamiento que pasa por el centro de la gran espiral tiene un azimut de 28 grados, 13 minutos y 42 segundos. Esto significa que para que el Sol llegue de frente a la obra rupestre y la sombra proyectada por la vara de madera colocada en el centro de la espiral sea perpendicular, se necesita que el azimut del Sol sea igual a 118 grados, 13 minutos, 42 segundos. Este valor permite deducir que la sombra proyectada perpendicular solamente puede ocurrir en las horas de la mañana, pues después que el Sol pasa por el meridiano celeste al mediodía, su azimut siempre es mayor de 180 grados. Por otro lado, con la utilización de un programa de computador, es posible conocer el momento exacto cuando la sombra proyectada por la vara es perpendicular para diferentes días del año. Al analizar la sombra perpendicular proyectada por una vara en la gran espiral, se puede deducir en primer lugar que esta sombra se produce a una hora diferente cada día, a medida que el Sol se desplaza por la eclíptica durante un año. Por otro lado, cuanto más cerca se esté del día de equinoccio de otoño o de primavera, la sombra proyectada por la vara de madera es perpendicular a medida que se acerca el mediodía. Ahora, cuanto más próximo se esté del día del solsticio de invierno, la sombra producida por la vara de madera es perpendicular en las primeras horas de la mañana y ocurre más temprano el propio día del solsticio de invierno. Finalmente, entre las fechas comprendidas entre los dos equinoccios,
Pasando por el solsticio de verano, es decir, entre marzo 21 y septiembre 22, la vara de madera ubicada en el centro de la espiral nunca producirá una sombra perpendicular, pues para esta época del año el acimut del Sol es menor de 90 grados y no puede alcanzar los 118 grados, 13 minutos, 42 segundos necesarios para que el fenómeno se dé.